Ahora que por fin Conor McGregor ha respondido a través de un streaming de manera pública a Ilia Topuria, el cinturón BMF cobra especial relevancia. Opinions on Topuria. Fuck him too. Don't give a fuck about him either. So it just reminded me of Artem Lobov, just a stupid little fool. Es por ello que hemos visto al hispano-georgiano presionando mucho en las posibles negociaciones de su combate contra Max Holloway, diciendo que ese cinturón debe estar en juego. Yo llevo mucho tiempo diciendo que ese sería el puente para una hipotética pelea contra la superestrella irlandesa. Así que venga, vamos a analizar qué supone este cinturón y por qué sería tan importante para que se cerrara el combate entre Ilia Topuria y Conor McGregor. Veamos, para esos nuevos aficionados que acaben de entrar al deporte o que no se hayan enterado de lo que es el cinturón BMF, es el The Baddest Motherfucker. Es una herramienta, básicamente, que sirve para potenciar combates y para aupar estrellas o incluso consolidarlas. Es un cinturón, por lo tanto, simbólico, que se ha puesto, de hecho, ahora lo comentaremos, para peleas de perros, ¿no? Como se suele decir vulgarmente, y que además da cierto prestigio, da empaque a una pelea que ya de por sí es grande, pero que por el ranking y porque ninguno de los dos atletas quizá tengan el cinturón, no se pueda realizar esa pelea por el título de la UFC. Si algo bueno tiene este cinturón para el caso de Ilia Topuria, que es el que vamos a comentar, y su hipotética pelea contra Conor McGregor en un futuro, lo bueno es que este cinturón no entiende de divisiones, no entiende de contendientes. ¿Esto qué quiere decir? Que si Ilia Topuria, por ejemplo, es el campeón del peso pluma y lograra que Max Holloway pusiera ese cinturón en juego, el BMF, aunque él fuera de la división del peso pluma, podría acabar, si la UFC lo permitiera, que tiene la última palabra, por supuesto, enfrentándose a Conor McGregor, por ejemplo, en el peso welter, es decir, hasta 10 kilos por encima o saltando 2 divisiones. Por lo tanto, es un cinturón que da especial juego, es un cinturón que abre puertas, que abre las puertas del dinero, las puertas de la fama, las puertas de los grandes combates. Por eso me apetece que vayamos al inicio, que repasemos históricamente lo que supone este cinturón BMF, que apenas tiene un lustro de vida, es decir, que es un cinturón de reciente creación dentro de lo que es la historia de la UFC y que por supuesto ha servido para encumbrar carreras. Nos vamos directamente con el primer ejemplo que tenemos. Against the very best in the world, and since then he's been on this spectacular run. It's a 5-round fight for determining who is the baddest mother effer here. Touch gloves if you like to. Good luck to Y es both. que este BMF se introduce en el combate entre Jorge Masvidal y Nate Diaz en el UFC 244 el 2 de noviembre de 2019. Recordaréis que ni Nate Diaz ni Jorge Masvidal, por supuesto, estaban con el cinturón absoluto, con el cinturón que vale, ¿no? Con el cinturón de la UFC abrochado en su cintura, pero sí que eran dos peleadores que tenían muchísimo recorrido, que tenían mucho nombre y que sobre todo tenían mucho sentido dentro de este cinturón que en origen se creó para enfrentar a dos gángsters, a dos peleadores con un perfil aguerrido dentro de la jaula, pero también con un perfil de malote quizá fuera de ella, ¿no? Con una personalidad muy marcada, con una personalidad, como decía, un tanto de gángster. Este cinturón lo gana Jorge Masvidal a Nate Diaz y de momento lo mantiene, se queda con él y no se pone en juego. ¿Por qué? Porque Jorge Masvidal se retira en 2023, es decir, transcurren 4 años sin que ese cinturón se ponga en juego, mientras sí que le había servido para upar su figura, es decir, para convertirse en el mayor gángster de la UFC, para convertirse o, sobre todo, consolidarse como una superestrella dentro de las MMA y dentro de la UFC. Pero como digo, no es necesario ponerlo en juego, él no lo pone en juego y se retira en 2023 de las MMA de la UFC tras caer contra Gilbert Burns en la UFC. Por lo tanto, ese cinturón queda en la nada, ese cinturón desaparece momentáneamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que como es un cinturón icónico, como es un cinturón simbólico, cuando llega una pelea que interesa mucho hacer, que es una pelea, ya no es tanto de gángster, pero sí
de gángster, entre comillas, dentro de la jaula. Es decir, de lo que decíamos al inicio, de perros de presa, de perros de combate, de esos luchadores que son fajadores, que van a buscar constantemente el KO, que no les importa intercambiar y dar espectáculo, aunque reciban un daño espectacular como les ha pasado en ciertas peleas. Hablo de ese pleito entre Justin Gaethje y Dustin Poirier. Ya nos tenemos que ir al UFC 291, es algo más reciente, 29 de julio de 2023. Se recupera el BMF, como digo, se pone en juego en ese peleón, porque estuvo muy bien, no duró tanto tiempo, pero estuvo muy bien. Justin Gaethje noquea, recordaréis todos, a Dustin Poirier proclamándose campeón BMF. Un cinturón que, de nuevo, no es que le aupe directamente a competir por un cinturón absoluto de la UFC, pero que sí le dio muchísimo empaque a ese combate dentro del UFC 291. Ahora ya se estaba cambiando de tercio, ya como decíamos, no era una pelea de gángster como Masvidal ni Díaz, pero sí era una pelea de mucho bagaje o de mucho poder dentro de lo que es las MMA a nivel internacional. Como digo, Justin Gaethje se hace con ese cinturón y ya nos tenemos que ir directamente, tenemos que trasladar, dar un salto en el tiempo para irnos al combate entre Max Holloway y Justin Gaethje, muy reciente, el pasado 13 de abril de este mismo año en el UFC 300. La imagen ya es icónica, es historia lo que ocurre en este combate en el que Max Holloway, después de haber trenzado una estrategia muy buena, de mucho alcance, de mucho volumen de golpes, un auténtico peleón, le dice a Justin Gaethje que vaya al centro de la jaula, que intercambie con él, y como digo, el resto es historia. Logra un pedazo de knockout en el último segundo del combate, dejándonos una de las imágenes más icónicas. Y es que icónico es este cinturón, e icónico se pretende que sea todo lo que sucede encima de la jaula. Ya sea una pelea de gángster, que es en origen para lo que se puso este cinturón BMF, o ya sea una imagen en la cual creo que todo el mundo está de acuerdo que el cinturón BMF está bien abrochado en la cintura de Max Holloway, porque dejó una imagen para la historia y un knockout que ya está en la retina de absolutamente todos los aficionados a la UFC. Esto es la historia, la breve historia de lo que es el cinturón BMF. Se crea para Masvidal Nate Díaz, se recupera para Gaethje Poirier, lo gana Gaethje, lo defiende. Por primera vez se defiende este cinturón, no siempre se hace. Contra Max Holloway noquea a Justin Gaethje y ahora es el que ostenta este cinturón BMF. Y aquí es donde me quiero parar, aquí es donde nos interesa, después de haber aportado contexto, nos interesa mucho por qué está pujando tanto Ilia Topuria para que el BMF se ponga en juego. Ya no es Max Holloway el que dice, vale, lo pongo en juego. Es más la UFC la que decide si ese comodín, si esa carta, que obviamente está en la espalda o está encima de la mesa de Max Holloway, porque es el actual campeón BMF, pero es la UFC la que dice si quiere utilizarla o no. Puede ser un gran momento para que la utilice en caso de que se cierre el combate contra Ilia Topuria. ¿Por qué? Porque haces una super pelea, que ya viene a serlo, pero que encima das un toque histórico a ese pleito, en el sentido de que nunca se ha puesto un cinturón absoluto de la UFC, el cinturón principal que ostenta en el peso pluma Ilia Topuria, y el BMF de manera paralela. No se han puesto el BMF y otro cinturón de la UFC jamás en juego, por lo tanto ya sería algo icónico histórico. Si además se cierra finalmente en el UFC 306 previsto para la esfera, si es que finalmente se puede hacer allí el evento después de todos los problemas en la infraestructura que están teniendo, nos quedaría un super evento, un macro evento histórico dentro de la UFC. Pero más allá de que a los aficionados, sobre todo al otro lado del charco, les pudiera motivar mucho, que son los que especialmente pagan el pay-per-view, para nosotros, para España, para las MMA españolas, sería muy importante que Ilia Topuria continúe pujando en sus declaraciones y en sus negociaciones, que es donde de verdad se van a firmar los contratos, para que el BMF esté en juego. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque el BMF es el puente para Conor McGregor. Por eso mismo, aunque Max Holloway diga, sí, yo pongo lo que quieras, la UFC sabe de sobra que el BMF
es un cinturón que le va a servir de comodín. Si no se pone en juego contra Ilia Topuria, tendrá siempre a Max Holloway preparado para enfrentarse a un grandísimo nombre poniendo ese BMF. También sabe la UFC que si pone los dos hace una macro pelea a nivel empaque, a nivel envoltorio y muy, muy vendible, aunque ya es vendible de por sí. Por eso el BMF en este caso es el puente para Conor McGregor, tanto para Max Holloway como para Ilia Topuria. Por eso es tan importante que Ilia Topuria continúe presionando para que ese BMF esté en juego. ¿Por qué? Porque él podría perfectamente seguir defendiendo el cinturón del peso pluma dentro de la división contra Alexander Volkanovski, por ejemplo, que probablemente se lo merezca después de haber sido un campeón tan sólido, pero además tendría siempre la opción del BMF para subir a la categoría que quisiera, porque el BMF no entiende de categorías, y poder enfrentarse a Conor McGregor. De lo contrario, no veo la posibilidad de que a corto plazo y a medio, casi ya ni cuento con Conor McGregor, se pudiera acabar realizando este combate. Era un combate que cuando Ilia Topuria además empezaba a hablar de ello, del posible combate contra Conor McGregor, era previo a tener el cinturón de la UFC, a mí me parecía del todo utópico, y creo que siempre ha sido bastante utópico. De hecho, Conor McGregor ha optado por la ignorancia, por pasar de absolutamente responder y darle ningún tipo de importancia al peleador hispano-georgiano, pero es algo que se rompe hace muy, muy poco tiempo. Hace escasamente unas horas de cuando estoy grabando este vídeo, y es que Conor McGregor, posiblemente pasado de algún vasito más de cerveza, contesta y dispara contra absolutamente todos, contra Volkanovski, contra Khabib, pero también contra Ilia Topuria. Y sí, habían intercambiado algún pequeño mensaje en alguna publicación de Instagram, pero no es lo mismo que hable públicamente, que lo repliquen todos los medios a nivel internacional y que ahora sí entre en el beef, lo responda y lo apunte directamente Conor McGregor a Ilia Topuria. Daba la sensación de que estaba totalmente ignorándolo, ocultándolo, pero ahora al responder, aunque haya sido de una manera burlona, y por cierto siempre respondiendo con esa soltura, ¿no?, y con esa facilidad que tiene para entrar en los enfrentamientos verbales, y además diciendo no sé si es español, no sé si es georgiano, en el cinturón que lleva no se lo merece, Max Holloway lo va a destrozar, me importa una mierda, Ilia Topuria, bueno, muy bien, pero ya por fin ha entrado ese juego que tanto tiempo lleva buscando Ilia Topuria. Por eso ahora mismo estará Ilia reflexionando cuál es su siguiente mensaje, cuál es su siguiente paso, pero la cosa está en ya no dejar escapar esa carta que parecía y que para mí era muy lejana, muy utópica, pero que en el momento en el que Conor McGregor entra, creo que puede acabar sucediendo siempre y cuando estuviera el BMF en juego. El BMF hoy en día no es lo mismo que en 2019, el BMF debe de simbolizar peleas grandes, peleas duras, de peleadores duros, de campeones, de excampeones, y en este caso creo que ambos lo tendrían. Obviamente Conor McGregor va a pelear contra Chandler en el peso welter. Conor McGregor es inviable que nunca, a priori al menos, nunca se sabe, no, nunca digas nunca, pero a priori es inviable que baje nuevamente al peso pluma. Por lo tanto el BMF, reitero, es el puente de Ilia Topuria para intentar cazar a Conor McGregor, quedarse con su alma, con su aura, y al menos lograr la mayor bolsa que vaya a lograr en la historia, sea contra quien sea, ¿no?, dentro del mundo de las artes marciales mixtas. Quería hacer este pequeño repaso para hilar los dos temas que creo que son interesantes, la actualidad, pero no quedarme solo en la actualidad, que es que Conor McGregor ya le ha lanzado, ha disparado contra Ilia Topuria diciendo que no le importa que quien sea, que no sabe ni de dónde es realmente, que es un pequeño, bueno, le ha dicho absolutamente bastantes barrabasadas, ¿no?, como acostumbra Conor McGregor, un pequeño Artem Lobov le ha llegado a decir, pero lo importante es que por fin ya ha hablado de él, los titulares le acaban llegando a Conor McGregor y parece que es un combate que está lejos, pero que ahora está un poquito más cerca de lo que estaba antes. Chicos, ya sabéis, si os gusta este tipo de contenido, opiniones, análisis, perspectivas, dejádmelo saber en comentarios, dejadme un like, suscribíos a Colmenero, compartid con vuestros amigos, si hace falta, con vuestros enemigos. Hasta la próxima.